Bienvenidas a Mujeres Sanadoras. Soy Agos, mentora experta en Ayurveda y espiritualidad. Y en este podcast quiero acompañarte a crecer en el camino de la sanación y como líder de tu negocio holístico. Si sos de las emprendedoras que quiere llevar herramientas holísticas a sus pacientes y alumnos, que como yo no se conforman porque saben que tienen más para dar, estás en el lugar correcto. Después de animarme a comenzar mi negocio holístico, sanarme, superar miedos y transformarlos en herramientas de crecimiento y abundancia, estoy lista para acompañarte a hacer lo mismo, si querés, para que mejoremos nuestra relación con el bienestar, el dinero, el miedo al éxito y conectemos con la abundancia. Si tenés claro que sanarse uno mismo es necesario para sanar a otros y querés diseñar una vida 100% a tu medida, liberando tu máximo potencial y vivir trabajando haciendo lo que amás, comenzamos. Hoy les traigo un episodio donde vamos a contar y hablar sobre un error muy común que suele suceder cuando comenzamos a estudiar Ayurveda, que es confundir doshas, desbalance, bioenergías y los 5 elementos. Al principio quizás nos cueste un poco entender cuál es la diferencia y cómo se unen. Esto es muy notorio cuando vemos un desbalance, por ejemplo, y pensamos que, no es desbalance, es constitución, y en dónde arranca el elemento, y los elementos son lo mismo, entonces cuando lo uno con la alimentación, ¿no? Y empieza a ser todo como demasiada información y parece que todo es lo mismo, pero en realidad no lo es. Y acá es donde primero tenemos que entender que todo está formado por los 5 elementos. Todo tiene los 5 elementos. Nosotros, las frutas, las verduras, el universo, este planeta, este universo está formado por los 5 elementos. Y cada una de nuestras células también lo tienen. O sea que estos 5 elementos están con nosotros. Y después, por otro lado, está con esto que nosotros nacemos, nuestra constitución. Está este ADN que nos hace únicos, eso que nos marca, que obviamente va a tener los 5 elementos, porque las doshas, como bioenergías, como energías, se forman por los 5 elementos que se combinan. Entonces, los 5 elementos funcionan por separados y combinados. Y cuando se combinan y los vemos como bioenergías, vamos a estar hablando de doshas. Entonces tenemos estas energías que nos dicen cómo venimos a este mundo. Y por otro lado tenemos estas energías que nos van a estar diciendo cómo estamos hoy. Y ese va a ser nuestro desbalance o el desbalance que tengan nuestros pacientes y alumnos. Y en eso es lo que nos vamos a enfocar en equilibrarlo. Pero siempre va a tener los 5 elementos. Y a veces el desbalance no es solo en una dosha, sino en algún elemento en particular. Puede ser que algún elemento esté aumentado y tenemos que poder reconocerlo. Por ejemplo, cuando vemos un desbalance en el elemento agua, puede ser que sea por Pitta o por Kapha. Ambos dos, ¿no?, tienen este elemento. Entonces tenemos que poder reconocer las cualidades del elemento en el cuerpo para poder dar un tratamiento específico, ¿sí?, cuando hay mucha agua. En líneas generales va a tener más que ver con Kapha si hay en exceso, ¿sí? Pero hay que ver en cada caso y qué síntomas acompaña cada uno de ellos. Y cuando vamos a elegir alimentos, fíjense que los sabores no siempre están formados son Vata, Pitta o Kapha. Recuerden que cada sabor es diferente y se van a ir formando de distintas maneras y combinando de distintas maneras para ser creados. Entonces, como expertos en Ayurveda, tenemos que estar muy familiarizados con estos sabores, los elementos que lo conforman, qué dosha va a aumentar o disminuir, sobre todo a la hora de elegir no solo el plan de alimentación que le vamos a dar a nuestro paciente o a nuestro alumno, o qué recomendación o qué detox, sino también qué planta medicinal vamos a utilizar. Saben que las plantas medicinales también se categorizan en función de esto. Entonces tenemos que recordar que, por ejemplo, el sabor dulce está formado por tierra y agua, por lo tanto va a aumentar a Kapha y va a disminuir a Vata y a Pitta. El ácido va a estar formado por tierra y fuego, por lo tanto va a aumentar a Pitta y a Kapha, que son las doshas que lo contienen, y va a reducir a Vata. El salado es agua y fuego, ¿sí?, entonces va a aumentar a Pitta y a Kapha y va a reducir a Vata. El picante, fuego y aire, va a aumentar a Vata y a Pitta y a disminuir Kapha. El amargo es aire y espacio o éter, por lo tanto va a aumentar a Vata, pero va a reducir a Pitta y a Kapha. Y el astringente es aire y tierra, por lo tanto va a aumentar a Vata. Y en este caso particular van a ver que
como hay tanto aire, no va a reducir a CAFA. Por más que tenga tierra, lo va a reducir a CAFA por el exceso del aire. Porque también los alimentos que son astringentes, y estas otras cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir el alimento, tienen cualidades de amargos y por los sabores y también por su consistencia, ¿no? Entonces también tenemos que tener en cuenta las cualidades cuando elegimos los elementos. Y en general los alimentos astringentes suelen ser duros, secos, ¿sí? Entonces, bueno, lo van a reducir, lo mismo que va a reducir a la doya pita. Entonces, estas son cosas que tenemos que tener siempre en cuenta a la hora de dar una recomendación. Entonces, es ver bien cuál es la constitución individual, ¿sí? Para saber para qué lado va a apuntar y qué recomendación específica le vamos a dar dentro de eso. Después vamos a ir al desbalance, que es lo que vamos a tratar en nuestro paciente o en nuestro alumno. Y después vamos a ver dentro del tratamiento que le vamos a dar cómo van a jugar los elementos, ¿sí? Porque a veces quizás cuando hablamos, por ejemplo, de desbalance en el metabolismo, puede ser que el desbalance del metabolismo sea específicamente en el elemento fuego. Y sí, ahí va a tener que ver con pita y vamos a poder dar una dieta para pita, pero cuidado qué pasa con los otros elementos, porque quizás el que estaba moviendo el elemento fuego era el elemento aire y no tuvimos en cuenta otras características del desbalance y en realidad había que corregir el elemento aire, que es el que mueve el resto de las doyas para que éstas se puedan equilibrar, ¿sí? Entonces recuerden que también las doyas tienen funciones, no son solo somos una constitución o un desbalance, tienen funciones, por eso se le dice bioenergías. Si estas doyas tienen funciones en nuestro cuerpo. Y cuando hablamos de desbalance, hablamos de esa función que tienen. Hablamos de cómo se están moviendo y permitiendo que nosotros, como seres individuales, con nuestras características constitucionales, podamos vivir. Y cuando se salen de sus funciones, de cómo nuestro cuerpo debería moverse, es que empiezan los desbalances. Y a veces el que se desbalancea puede ser un elemento y no necesariamente toda la doya, con todas sus funciones, ¿sí? Entonces esto es donde nosotros tenemos que ajustar nuestro ojo y tener buenas herramientas de diagnóstico para poder hacerlo de forma simple, ¿sí? Por eso los test muchas veces en este sentido suelen ser muy acotados, ¿sí? Tenemos que aprender herramientas de diagnóstico como las uñas, como la lengua, como la piel, además de la apariencia física, ¿sí? El pulso, porque todos estos nos van a ayudar en la entrevista que tengamos con nuestro paciente o nuestro alumno a mejorar esas condiciones porque las vamos a poder ver nosotros y las vamos a poder identificar nosotros. Por eso es muy importante que cuando te formes en Ayurveda tengas prácticas, ¿sí? Y practiques con alguien que sepa, con alguien que te pueda guiar a hacerlo, con alguien que pueda guiar tu camino. A mí eso fue lo que más me costó entender, precisamente porque en los cursos de formación que yo tomaba simplemente iban a explicarnos la teoría. Entonces vos te ibas con un hermoso PDF para poder estudiar, pero no podías practicar, no tenías con quién hacerlo. Y esto es lo que yo quiero cambiar de forma revolucionaria cuando te formes en Ayurveda. Yo quiero que vos puedas entrenar tu mentalidad para ver que muchas de las trabas de poder identificar cuál es el desbalance en realidad empiezan con uno mismo. Empiezan con nuestra mente, con conceptos previos que nosotros traemos o con confusiones que tenemos de cómo pensamos que son las cosas. Entonces ahí después arranca la parte de estudios, donde, bueno, tenemos todo esto del PDF y todo para estudiar, para que vos te vuelvas un experto, porque obviamente tenés que dominar los conceptos básicos. Pero es muy importante trabajar en clases que te ayuden a vos puntualmente a poder identificar esto y que sepas cómo tratar a tu paciente o a tu alumno y cómo empezar a intervenir en los distintos aspectos y necesidades que tiene para que vos no tengas esta confusión. Porque si vos estás confundido en los alimentos, en las doyas y no puedes avanzar pudiéndolo reconocer, nunca vas a poder dar una buena recomendación. Entonces tus pacientes y tus alumnos no van a volver y con pequeños cambios, quizás para nada personalizados y súper geniales, van a tener algún beneficio, obviamente, porque siempre tener un hábito saludable va a sumar y nunca va a restar, pero no va a tener cambios que realmente impacten. Y a largo plazo puedes provocarle también algún daño en su salud. Sobre todo si estás utilizando plantas medicinales o detox, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Acá tenemos que estar muy buenos para reconocer constitución, desbalance y los elementos, ¿sí? Acá tenemos que ser muy buenos, porque si no podemos generar un daño en los tejidos corporales, que eso no lo queremos hacer, eso va a dañar su inmunidad y lo va a debilitar. Y muchas veces se recomienda
detox muy excesivos porque son buenos, por ejemplo de jugos, y la persona está 10 días solamente a jugos, y lo he visto con un montón de pacientes y alumnos de que vienen después con deficiencias de proteínas porque ese detox no era el indicado para ellos. Estuvieron mucho tiempo solo consumiendo jugos y generó un desbalance en la doya vata, la cual no le está permitiendo nutrir los tejidos corporales. Así que tengan en cuenta siempre que recomienden un detox, ver cómo está hoy el metabolismo. Cómo está funcionando el metabolismo hoy de su paciente, de su alumno, y cuál es su metabolismo constitucional. Es muy importante que tengas en cuenta esto. Y a la hora que vos le vayas a recomendar el tipo de detox que sea y las frutas, verduras o granos o lo que le vayas a recomendar para hacer ese detox puntual, tenés que tener en cuenta los sabores y cómo se lo vas a entregar, ¿no? No es lo mismo un jugo sin fibra, sin la parte, ¿no?, de la planta, solo el jugo, que con la fibra. ¿Sí? Acá el segundo va a ser mucho más nutritivo. El otro estás buscando que se absorba mucho más rápido. No va a ser lo mismo si vos incluís dentro de eso algún cereal. Sobre todo las constituciones, lo que tiene el detox de jugo únicamente es que puede generar un exceso de elemento éter. Entonces la persona se va a empezar a volar, le va a costar pensar, unir pensamientos, va a hablar más lento, se va a mover muy lento, pero porque no tiene capacidad de raciocinio. Y cuidado, porque capaz la persona está muy feliz porque al fin pudo calmar su mente, pero si esa persona, por ejemplo, maneja, va a perder reflejos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de hacerle mucho seguimiento a las personas que hagan detox con nosotros y poder entender bien por dónde guiarlos y poder reconocer, ¿sí? Entonces tenemos que ser, sobre todo, conscientes nosotros. No es algo que es difícil de hacer, no quiero asustarlos con esto, no es la idea asustar a nadie, sino es que sean conscientes y estudien mucho y elijan de forma consciente quién los va a guiar en este proceso, ya sea que lo hagas para vos y lo hagas siempre que hagas un detox con acompañamiento médico. Por favor, nunca se lancen a hacer un detox de lo que sea o limpieza o lo que sea sin que antes un médico de ayurveda evalúe tu metabolismo, si lo puede hacer o no. Y si vos sos el profesional que está evaluándolo, sin vos tener herramientas y tener con quién o cómo hacerlo, y si tenés dudas, tener con quién apoyarte en ese proceso, ¿sí? Sobre todo las primeras veces que lo hagas, tener con quién apoyarte si tenés dudas sobre el tipo de detox o por el proceso que está atravesando tu paciente, ¿sí? Entonces elijan bien dónde van a estudiar, cómo lo van a hacer y siempre evalúen el metabolismo. El metabolismo es la clave para dar alimentación, ¿sí? Es la clave para la inmunidad y es la clave para la fuerza y que vivamos más, mejor y con calidad de vida. Así que para el metabolismo tenemos que tener muy en cuenta estas 3 cosas, ¿sí? Así que espero que te haya gustado, que te haya podido resolver estas dudas de por dónde estás, qué tenés que profundizar un poco más y cuáles son cada una de las características que tienen para que te ayude a aplicarlo en tus pacientes y tus alumnos. Gracias por estar en la clase de hoy. Nos encontramos nuevamente en el próximo episodio.